El Mundial de Fútbol de 2026 quedó marcado como una edición que transformó para siempre la historia de la Copa del Mundo. Aunque el torneo ya era considerado el evento deportivo más importante del planeta, esta edición llevó el fútbol a una escala nunca antes vista. Por primera vez participaron 48 selecciones nacionales, se disputaron más de un centenar de partidos y 3 países compartieron la organización de un mismo campeonato. No fue simplemente un mundial más, representó el inicio de una nueva era para el fútbol internacional. Para entender por qué este torneo fue tan diferente, es necesario retroceder casi un siglo. Cuando la FIFA organizó la primera Copa del Mundo en Uruguay en 1930, apenas 13 selecciones aceptaron la invitación para competir. En aquella época, viajar de un continente a otro era una verdadera aventura y muchas federaciones no contaban con los recursos para participar. Nadie se imaginaba que aquel pequeño campeonato terminaría convirtiéndose en uno de los espectáculos más vistos del mundo, seguido por miles de millones de personas en cada edición. Con el paso de las décadas, el mundial fue creciendo de manera constante. Primero participaron 16 equipos, luego 24 y a partir de 1998 el torneo adoptó el formato de 32 selecciones, una estructura que se mantuvo durante 7 ediciones consecutivas y que dejó momentos inolvidables para los aficionados. Sin embargo, mientras el fútbol seguía expandiéndose por todos los continentes, cada vez era más evidente que muchas selecciones competitivas se quedaban fuera de la Copa del Mundo debido a su reducido número de cupos disponibles. Fue entonces cuando la FIFA comenzó a estudiar una reforma profunda. La idea era sencilla en apariencia, pero enorme en sus implicaciones: ampliar el número de participantes para ofrecer más oportunidades a países cuyo nivel futbolístico había crecido de forma considerable durante las últimas décadas. La propuesta despertó un intenso debate. Algunos consideraban que el torneo perdería calidad al incluir más selecciones, mientras que otros defendían que el fútbol moderno ya era lo suficientemente competitivo como para abrir las puertas a nuevos protagonistas. Finalmente, la FIFA aprobó la ampliación del campeonato y el Mundial de 2026 pasó a convertirse en la primera edición con 48 selecciones. El cambio no solo modificó el número de participantes, también obligó a rediseñar completamente el formato del torneo, adaptar el calendario internacional y planificar una organización más compleja que cualquier otra realizada hasta ese momento. Detrás de esta transformación apareció una figura que mantuvo un papel determinante: Gianni Infantino. Desde que asumió la presidencia de la FIFA en 2016, el dirigente suizo defendió la idea de hacer el mundial más inclusivo y representativo del fútbol global. Su argumento era que cientos de millones de aficionados nunca habían visto a su selección disputar en una Copa del Mundo, y ampliar el torneo permitiría que más países vieran esa experiencia. La decisión, como muchas otras en el fútbol, estuvo lejos de generar consenso. Mientras algunos la calificaban como una apuesta histórica para impulsar el crecimiento del deporte, otros sostenían que también respondería a un evidente interés económico, ya que un campeonato con más equipos significaba más partidos, mayores ingresos por derechos de televisión, más patrocinadores y una audiencia global todavía más grande. Lo cierto es que ambas razones terminaron conviviendo dentro del mismo proyecto, dando origen al mundial más ambicioso que la FIFA había organizado desde su fundación. Pero aumentar el número de selecciones era solo una parte de la historia. El siguiente desafío era todavía más complejo: encontrar la forma de organizar un torneo de semejante magnitud. Fue entonces cuando nació la decisión que también marcaría un antes y un después al convertir a 3 países en anfitriones de una misma Copa del Mundo. La elección de los países anfitriones también rompió una tradición que parecía inamovible. Desde que nació la Copa del Mundo, lo habitual era que un solo país asumiera toda la organización, o en casos excepcionales que 2 naciones compartieran el evento. Sin embargo, el crecimiento del torneo hacía cada vez más difícil que una única sede pudiera responder a las exigencias logísticas de una competición de 48 selecciones y más de 100 partidos. La candidatura conjunta de Estados Unidos, México y Canadá apareció como una solución capaz de responder a ese enorme desafío. Los 3 países ya contaban con estadios de primer nivel, una amplia infraestructura hotelera, modernas redes de transporte y la capacidad económica necesaria para recibir a millones de visitantes durante varias semanas. Más que construir nuevas instalaciones, la mayor parte del trabajo consistió en adaptar escenarios que ya eran utilizados por equipos de fútbol americano y otros grandes espectáculos deportivos. Esta
Estados Unidos asumió la mayor responsabilidad organizativa al recibir la mayoría de los partidos y las fases decisivas del torneo. Su experiencia en la organización de eventos internacionales, sumada a la capacidad de sus estadios, lo convirtió en el eje principal del campeonato. Muchos de esos escenarios podían recibir a más de 60.000 espectadores y algunos superaban incluso las 80.000 localidades, cifras difícil de encontrar en cualquier otra parte del mundo. México, por su parte, volvió a hacer historia. Después de organizar los mundiales de 1970 y 1986, se convirtió en el primer país en ser sede de 3 Copas del Mundo masculinas. El emblemático Estadio Azteca volvió a ocupar un lugar privilegiado dentro de la historia del fútbol. En ese mismo escenario, Pelé levantó el trofeo en 1970 y Diego Armando Maradona conquistó el mundo en 1986 con actuaciones que todavía son recordadas como algunas de las mejores de todos los tiempos. Décadas después, el estadio volvió a formar parte del torneo más importante del planeta, consolidando su condición de uno de los templos del fútbol mundial. Canadá completó el proyecto aportando ciudades modernas, excelentes condiciones de infraestructura y una afición que había crecido de forma notable durante los últimos años. Aunque históricamente el fútbol no había sido el deporte más popular del país, el crecimiento de la selección canadiense y el desarrollo de la liga profesional despertaron un interés cada vez mayor. La Copa del Mundo representó una oportunidad para consolidar ese crecimiento y acercar aún más el fútbol a millones de aficionados. La elección de 3 países también ofrecían ventajas económicas y logísticas. Compartir los costos de organización reduciría la presión sobre un solo gobierno, permitiría distribuir el flujo de turistas y aprovechaba las instalaciones que ya existían. Además, la cercanía geográfica entre las 3 naciones facilitó la movilidad de selecciones, periodistas y aficionados en comparación con otros posibles proyectos multinacionales. Sin embargo, coordinar un torneo de semejante magnitud también implicó desafíos inéditos. Fue necesario armonizar normativas migratorias, sistemas de seguridad, planes de transporte y protocolos de organización entre 3 administraciones diferentes. Cada sede debía ofrecer la misma experiencia para jugadores y aficionados, independientemente del país en el que se disputara el partido. Ese nivel de condición nunca antes había sido puesto a prueba en una Copa del Mundo. Más allá de los aspectos organizativos, la elección de Estados Unidos, México y Canadá también reflejaba un cambio en la estrategia de la FIFA. Norteamérica representaba uno de los mercados con mayor potencial y crecimiento para el fútbol. La combinación de una enorme capacidad económica, contratos multimillonarios de televisión, grandes patrocinadores y millones de aficionados convertía a la región en un escenario ideal para impulsar la expansión global del deporte. Pero el crecimiento mundial no solo dependía de dónde se jugara, también exigía reinventar la forma en que se desarrollaba el campeonato. Con 16 selecciones adicionales era posible mantener el formato tradicional que había acompañado al torneo durante las más de 2 décadas. La FIFA tuvo que rediseñar un nuevo sistema de competencia que permitiera integrar a todos los participantes sin perder la emoción de las fases eliminatorias, dando origen a una de las modificaciones más importantes de la historia de la Copa del Mundo. El aumento de participantes obligó a rediseñar por completo el formato del campeonato. Durante más de 20 años, el mundial había funcionado con 32 selecciones distribuidas en 8 grupos de 4 equipos. Los 2 mejores de cada grupo avanzaban a los octavos de final y a partir de ahí comenzaba la fase de eliminación directa. Era un sistema conocido por jugadores, entrenadores y aficionados de todo el mundo, pero con 48 selecciones simplemente dejó de ser suficiente. Después de analizar diferentes propuestas, la FIFA optó por un formato compuesto por 12 grupos de 4 equipos cada uno. Los 2 primeros de cada grupo clasificaban directamente a la siguiente ronda, mientras que los 8 mejores terceros también obtendrían un lugar en la fase eliminatoria. De esta manera se completó un cuadro de 32 equipos que disputaban una ronda adicional antes de llegar a los tradicionales octavos de final. Aunque el torneo se hizo más largo, la intención fue mantener la emoción hasta el último partido de la fase de grupos y evitar que una derrota temprana dejara sin opciones a una selección. Con este nuevo sistema, la cantidad de encuentros aumentó de forma considerable. El campeonato pasó de 64 a 104 partidos, una cifra que convirtió a esta edición en la más extensa de la historia. Para los aficionados significó disfrutar de mucho más fútbol durante varias semanas, mientras que para las cadenas de televisión representó una oportunidad sin precedentes para ampliar la cobertura y las transmisiones en todo el planeta. Hablar de una Copa del
del Mundo también significa hablar de uno de los motores económicos más grandes del deporte. Cada edición moviliza miles de millones de dólares entre derechos de televisión, patrocinadores, turismo, venta de entradas, licencias comerciales y productos oficiales. La FIFA obtiene una buena parte de esos ingresos durante el ciclo mundialista, mientras que las ciudades anfitrionas reciben millones de visitantes que generan un importante movimiento para hoteles, restaurantes, transporte, comercio y servicios. Después de un siglo de historia, la Copa del Mundo sigue evolucionando sin perder su esencia. Han cambiado los formatos, las reglas, la tecnología y la forma de organizar el torneo, pero permanece intacta la emoción que se vive cuando rueda el balón. Cada generación tiene su mundial inolvidable, sus héroes, sus finales memorables y sus historias favoritas. Esa es precisamente la razón por la que este campeonato continúa siendo el evento deportivo más importante del planeta. El Mundial de 2026 pasó a la historia por su tamaño, por su nuevo formato y por haber reunido a 3 países bajo una misma organización. Sin embargo, más allá de los récords, de las cifras y la tecnología, volvió a demostrar que el fútbol tiene una capacidad única para emocionar a millones de personas al mismo tiempo. Esa mezcla de historia, pasión, rivalidad y esperanza es la que convierte a la Copa del Mundo en un torneo diferente a cualquier otro. Y mientras exista una pelota redonda sobre el césped y un país soñando con levantar el trofeo más deseado del fútbol, la historia del mundial seguirá escribiendo nuevos capítulos que apasionarán a generaciones enteras.